Buenas noches, les saluda Nancy Sea y es un gusto para mí estar inaugurando un nuevo espacio en Informa TVX, esta vez dedicado al debate de temas legislativos. A partir de hoy, todos los miércoles serán de debate legislativo, como se los mencionaba, desde la perspectiva de mujeres periodistas. A través de este espacio conformado por mujeres, no solo buscamos romper con los discursos de los partidos políticos, sino además cuestionar los acuerdos bajo la mesa que se dan históricamente y que finalmente son los que determinan los acuerdos en el pleno legislativo. Para eso tengo conmigo a una gran periodista, Teresa Andrade, del espacio informativo El Salvador Times, destacada en el área de política. Buenas noches, Teresa. Buenas noches, muchas gracias a todos los televidentes, a ustedes por invitarme en este nuevo espacio. Encantada de poder discutir de los temas legislativos que a todos nos atañen y que muchas veces no nos damos cuenta de lo que hay detrás, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los acuerdos que se dan? Exacto, entonces en eso, pues te agradezco la invitación y espero que siempre estén con nosotros en las noches de los miércoles. Ok, efectivamente vamos a dar inicio a este espacio tocando el tema aprobado el día de ayer en la Asamblea Legislativa en la Comisión de Reformas Constitucionales. Se aprobó ampliar y ratificar la ampliación de periodos legislativos y de consejos municipales a 5 años. Teresa, ¿qué hay detrás de esta ratificación? ¿Qué beneficio obtiene el país como tal? Permitirle a los funcionarios pasar 5 años gozando de los mismos beneficios, ahora por 2 años más. Exacto, es cierto que al alargar los periodos también se alargan los beneficios para los funcionarios. Obviamente todo lo que esto implica en salarios, prestaciones, y sobre todo para los legisladores, ¿verdad? Los alcaldes no tienen tantas prestaciones. Pero hay beneficios mucho más tangibles quizás a largo plazo, como son el realizar menos elecciones políticas. ¿Y qué implica esto? Para el Tribunal Supremo Electoral, un ahorro a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, una elección legislativa y municipal puede costar alrededor de 60 a 80 millones de dólares. Entonces esto es algo que el tribunal comenzaría a ver en ahorros, ¿verdad? Ya no está realizando tantas elecciones tan seguido. Por ejemplo, vamos a realizar ahora en el 2018 una y en el 2019 otra. Entonces es para que ese tipo de situaciones ya no sucedan, para que el erario público no tenga que asumir ese costo. Sin embargo, no se ha hablado de una reducción en presupuestos del tribunal, tampoco se ha dicho este dinero que no se va a estar utilizando en la realización de procesos electorales, lo vamos a dedicar a modernizar nuestro sistema. En la Asamblea Legislativa se oponen totalmente a temas como el voto electrónico, por ejemplo, que podría facilitar e incluso reducir los costos de los mismos procesos electorales. ¿Cómo analizas este tema? Claro, pero creo que hay mucha tela que cortar, porque hay muchas reformas electorales que deben de hacerse pronto, ¿verdad? Porque acabamos de cambiar el sistema, ¿verdad? De rostro, por ejemplo, que facilitaría lo del voto electrónico para poder hacer un conteo. También ya se ha aprobado que se pueda usar tecnología de punta para poder hacer el conteo y no tener que pasar por lo que pasamos la última ocasión, ¿no? Entonces, esto implicará gastos y también han pedido la Sala de lo Constitucional una ciudadanización de los consejos municipales, departamentales y también de la JRB. ¿Qué implica esto? Que va a haber que capacitar gente. O sea, que antes eran gente de los partidos políticos que muy probablemente han hecho carrera cuidando urnas, ¿verdad? Y todo eso, ahora ya no, ¿verdad? Ahora van a tener que ser gente... todavía no se ha definido si a través de sorteo o elegida de otra manera, pero van a tener que capacitar. Entonces ahí hay un gran costo que se le viene al tribunal que quizás pueda salir de ahí, y tenés razón, no ha habido bueno, va a haber un ahorro de esto, vamos a destinarlo a esto, pero creo que esos ajustes se irán dando, como te decía, a un mediano plazo, porque todavía no estamos en elecciones, pero sí hay mucha tela que cortar en reformas electorales y vamos a ver muchas más, ¿verdad? Incluso a la vuelta de la esquina podemos ver lo del voto electrónico, ¿verdad? Más adelante.
Ok, este tema lo vamos a desarrollar un poco más adelante en la entrevista porque me parece importante esa afiliación o no de los representantes de las juntas departamentales, pues al final garantizas o no la transparencia de un proceso electoral mismo, pues tienes a representantes de los partidos políticos en las juntas. ¿Cómo es posible hablar de transparencia si fácilmente puede haber un cruce de información a favor de un partido? Pero esto lo vamos a abordar más adelante en la entrevista. Excelente. Quisiera pues señalar algunos de los puntos positivos de esta reforma. Tú mencionabas un ahorro y también al expresar el anuncio, los diputados decían: esto va a facilitar los pesos y contrapesos dentro de la Asamblea Legislativa. Claro. ¿Qué pasa si un partido político gana la mayoría de curules en la Asamblea y además tiene la presidencia? ¿Es antidemocrático? ¿Va a haber dificultades para ejercer el poder? ¿Qué pasa? Ahí va a haber una cuestión bien interesante y creo que no la hemos vivido como país. Y es que va a haber por primera vez elecciones de medio periodo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra presidencia dura 5 años. Entonces, aproximadamente cada 2 o 3 años vamos a ir a elecciones legislativas municipales. Entonces, en este caso, la población va a tener la oportunidad de castigar o premiar al partido de gobierno, ¿verdad? O al gobernante en este caso. Entonces, ahí la población va a decidir si le da más oportunidad al gobierno de tener más diputados o a la oposición. Entonces ahí podrá haber este juego de pesos y contrapesos. Si el gobierno no lo ha estado haciendo muy bien, entonces la población va a poder decidir apostarle más a la oposición para que lo tenga más controlado al gobierno. Entonces ahí vamos a ver una cuestión mucho más interesante en política. Partiendo de datos históricos, ¿crees que el pueblo salvadoreño está acostumbrado a realmente castigar con el voto a los malos políticos? No, yo creo que no. Creo que vamos a tener que aprender esa nueva dinámica y tiene que cambiar un poco de cultura, ¿verdad? De todos al final. De no ver las elecciones nada más porque lo veo guapo, o porque me regalaron tal cosa, o porque... Me regalaron pollo campero, dicen pollo algunos. campero, o un guacalito, ¿verdad? O un delantal, ¿no? O sea, hay que comenzar a valorar un poco más eso y saber que tenemos un poder con el voto. O sea, que ahí podemos premiar o castigar y fácilmente decidir, ¿verdad? La verdad es que es eso, decidir quién está y quién decide al final por mí. Aparentemente, ¿verdad? Es una cuestión bien... Falta mucho por trabajar. Sí, la verdad es que sí, tenemos que cambiar toda una cultura. Y a nivel del periodismo cuesta mucho a veces decir a ciencia cierta qué es lo que uno percibe de los políticos. ¿Te ha pasado? Sí, es difícil. No muchas veces uno llega a ir más allá, ¿verdad? Más allá del discurso, porque obviamente todos los políticos dicen un discurso arreglado, muchas veces está planeado todo, la gran mayoría de veces. Y consultas varias fuentes y te dicen lo mismo. Lo mismo. Entonces hay que ir un poco más allá y también ayudarle a la población a tomar decisiones que le atañen a él, pues como al final por quién votar o por quién no. Pues exactamente eso es lo que estamos tratando de hacer un poco e ir rompiendo esos discursos que finalmente no abonan en nada a la realidad de nuestro país y por el contrario mantienen a la población pensando en ideologías ya un poco antiguas y erróneas. Otro punto favorable que decían los diputados es que se van a poder desarrollar los planes legislativos y municipales con mayor tranquilidad. ¿Es necesario tanto tiempo, son 5 años, para realmente poder ejecutar exitosamente un plan de gobierno? En el caso de las alcaldías y diputados, ¿verdad? Creo que las alcaldías es mucho más evidente esto. Muchas obras quedan inconclusas y lo hemos podido ver, por ejemplo, en las alcaldías mucho más grandes, ¿verdad? En las pequeñas incluso hay mucho más continuidad a veces, pero en las grandes, por ejemplo, San Salvador, Santa Tecla, siempre vemos que hay un problema ahí si hay un cambio de gobierno, quedan algunas obras inconclusas. Entonces, al alargar un poco en las municipalidades, creo que sí se va a ver beneficiada la población, porque las obras no son
tan cortas, sobre todo en las ciudades grandes, ¿verdad? Recordemos obras grandes que han querido hacer alcaldes, ¿verdad? Transformaciones ya mucho más grandes, han necesitado a veces 2 periodos y ha pasado, por ejemplo, con Óscar Ortiz, pasó en Santa Tecla, se necesitó muchos periodos para que él hiciera un programa mucho más grande, o también el caso de Norman Quijano, que también quería hacer transformaciones en San Salvador, entonces alargó, ¿verdad? Ok, hay algo que no se dice y es que estos 2 años más implican más dinero. ¿Cómo vamos a hacer con las alcaldías que ya superan la deuda del FODES, que tienen graves problemas financieros? ¿De dónde puede salir este dinero? ¿Cómo se pueden homologar estas iniciativas con las que ya realiza el gobierno central? Eso es un tema complicadísimo. Las alcaldías están realmente endeudadas y el ISDEM está intentando ayudar de como puede. Incluso en algún momento se ventiló la posibilidad de que el ISDEM pudiera brindar créditos o brindar financiamiento a las alcaldías. Eso todavía no es algo que no está cuajando, ¿verdad? Pero es una posibilidad. O sea, habría que ver desde la municipalidad qué se puede hacer para el financiamiento, porque sí es un problema, incluso es un problema ahora que son 3 años. Cuando sean 5 años también va a ser un problema. Entonces va a haber que reformar algunas cuestiones ahí para el ISDEM, para que ellos puedan tener acceso a créditos, al pago de deuda, a ir saliendo de eso, ¿verdad? Para ir solventando sus deudas, porque ahora van a tener un poco más complicado. Sí. Ok, como último punto de este bloque quisiera mencionar, y es que es lógico pensar que los partidos políticos quieren hacer realmente bien su trabajo. Sin embargo, cuando te remites a temas como los financistas de estos partidos que prácticamente pues mueven los hilos y deciden qué hacer y qué no hacer a través de ese partido político. Hace 2 días, si no me equivoco, el Tribunal Supremo Electoral decía: vamos a sancionar a los partidos políticos porque no han revelado la lista de financistas. ¿Qué se puede hacer o cómo puede la población realmente confiar en estos políticos que no solamente llevan ya varios años representados en la Asamblea Legislativa y muchos en las alcaldías, sino que también cuando ves esa resistencia para expresar y para transparentar sus finanzas? ¿Quién está aportando a mi campaña? ¿Quién finalmente puede decirme qué hacer o qué no por el monto de dinero que puso en la campaña? Yo creo que en general tenemos que ir avanzando todas las instituciones de Estado y también los institutos políticos en el camino de la transparencia. Y creo que eso es algo que es una deuda pendiente incluso del gobierno. O sea, es una cuestión que tiene que ir caminando poco a poco. Entonces creo que ese es como el talón de Aquiles de los partidos, ¿no? De ir cuidando su información. Eso ha sido una cuestión bien cultural de parte de los partidos políticos. Ahora ya hay mucho más exigencias, hay incluso sentencias, ¿verdad?, que tienen que cumplir y por eso tienen que revelarlo, ¿verdad? Pero es una cultura, entonces los partidos tienen que comenzar a ser transparentes en esto. Ya no podemos venir y decir que los financistas son un grupo oculto que se reúnen y solo sueltan dinero y nadie sabe quiénes son y lo hacen o bajo la mesa, que es mucho peor. Entonces, por ejemplo, hasta ahora estaba viendo que el FMLN es el único que hasta el momento no ha dado sus financistas y es un poco cuestionable este punto porque ellos ahorita son gobierno y están abanderando el rollo de la transparencia. Entonces habría que empezar por ahí, ¿verdad? Entonces es cierto que quieren guardar la seguridad de sus financistas, pero un momento, o sea, también hay una exigencia que se debe cumplir. Entonces hay que ver de qué manera se solventa eso y hacerlo pronto, pues, porque al final quedan mal ellos, pues, y la gente lo está viendo. Ok, con esta información nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en el desarrollo de este espacio dedicado a discutir temas de la Asamblea Legislativa desde la perspectiva de mujeres periodistas. Vamos a un corte y regresamos con más.
Estamos de regreso en este espacio creado para discutir temas de la Asamblea Legislativa. Antes del corte estábamos discutiendo sobre la última aprobación en la Comisión de Reformas Constitucionales que amplía el periodo de alcaldes y diputados a 5 años. Está con nosotros Teresa Andrade del sitio informativo El Salvador Times. Siguiendo con la discusión, Teresa, yo te mencionaba cómo es posible decir que vamos a quitar o vamos a eliminar la afinidad política que tenga un representante en la Junta Electoral Departamental. Conversando con el diputado Mario Ponce, él decía, los primeros 4 miembros que conformen esta Junta van a ser propuestos por los partidos políticos. No estamos haciendo mayor cosa por eliminar esa sombra política que puedan tener los representantes de estas juntas electorales que prácticamente transparenten el sistema electoral mismo. Bueno, hasta el momento la reforma que se ha aprobado es que, justamente lo que tú decías, 4 de los 5 miembros van a ser propuestas por los partidos siempre y cuando estos no tengan afiliación política. Decir que no estén inscritos a un partido político. Pero más allá de eso, si hay simpatías, eso no lo van a poder controlar difícilmente, ¿verdad? Y mucho menos lo que sea su corazoncito, si es rojo, tricolor, naranja, verde, azul. Tantos colores. Entonces ahí ya no lo vamos a poder controlar y no lo van a poder controlar, por lo menos por el momento como han dejado la reforma. Ahora, la idea es... El problema, más bien, es que la JED y la JEM necesitan profesionales de alguna manera. Entonces se han pedido que sean, incluso habían propuesto de que fueran abogados, que tuvieran algún tipo de carrera, ¿verdad? No cualquier persona. Entonces en ese sentido, por eso se ha buscado que los partidos lo propongan, ¿verdad? Pero no salimos del todo ahí, ¿verdad? El problema es que la sentencia dejó como abierta esa posibilidad. Incluso por eso mismo las juntas receptoras de votos todavía no se han reformado, porque no se ponen de acuerdo en si los partidos políticos pueden proponer o si puede ser a través de un sorteo. No que puede quizás, ser de dedo, vean. O de dedo. Exacto, entonces un sorteo quizás podría garantizar mucho más esto. El problema con la JED y la JEM es que si lo haces a través de sorteo no garantizas que estas personas sean profesionales, tengan cierto nivel educativo como para desempeñar estos cargos, ¿verdad? Okay. A tu juicio, ¿qué debe de necesitar un miembro que forme parte de estas juntas electorales? ¿Qué necesita una persona? Sobre todo independencia, ¿verdad? Independencia partidaria, definitivamente. Y también preparación. Creo que cada vez más las personas que están involucradas en todo el proceso electoral tienen que estar capacitadas, tienen que ser personas con mucho más nivel educativo, porque cada vez los procesos electorales van a ser más complejos, cada vez. Y muestra de ello fue la elección anterior, ¿verdad? Entonces mucha gente, por ejemplo, si apenas pueden contar, sumar, restar, leer o escribir y se meten porque les dan $15, ¿verdad? Y entonces al final se meten en ese problema y no hay cómo resolver el problema, ¿verdad? Pero entonces necesitamos gente mucho más capacitada para esto, para poder garantizar al final unas elecciones más transparentes, más apegadas a la realidad y no que haya distorsión por un error de alguna sumatoria, que no se hicieron bien las cuentas aquí. Y sobre todo ahora que se va a usar tecnología, entonces va a haber necesidad de que sea gente capacitada, definitivamente. Ok, definitivamente hay mucho por hacer en la Asamblea Legislativa y nosotros como población para exigir a nuestros políticos reformas necesarias para garantizar procesos electorales transparentes y sobre todo que se cuente con la persona capacitada que haga el rol de expresar con votos la decisión de toda la población salvadoreña. Yo te mencionaba durante el corte, Teresa, de que es interesante que la Asamblea Legislativa, teniendo tanto trabajo por hacer, hace poco la Sala de lo Constitucional revocó y dijo es inconstitucional el nombramiento de 3 magistrados de la Corte de Cuentas de la República, fijó un plazo que ya casi está por vencer. Tenemos encima la elección del Procurador de Derechos Humanos
el atraso, perdón, de los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, tanto trabajo por hacer en la Asamblea Legislativa, y dicen los diputados, vamos a dar nuestro esfuerzo y vamos a sacar la ratificación de ampliación de periodos. ¿Cómo podemos evaluar esta actitud dentro del Pleno? La verdad a mí me sorprendió mucho, sobre todo porque ha sido un tema que ha quedado relegado de alguna manera y hay muchas más reformas electorales que deberían de hacerse ya para que no se nos coma el tiempo para poder capacitar a toda esta gente. Entonces la verdad sí me sorprendió mucho. Jamás me imaginé que ese taller que fue a puerta cerrada en la Villa Dueñas se pudiera lograr sacar un acuerdo. De hecho, creo que a todos nos sorprendió en la cobertura de ayer. Y creo que habría que quizás aprovechar que estaban en esa reunión o que de alguna manera sacar algo, ¿verdad? Por sacarlo, la verdad. Ya había es que un acuerdo, me parece. Sí, lo que pasa es que es una ratificación, es algo mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces fue como aprovechar que estaban en el taller donde se discutieron otras reformas electorales que, repito, eran mucho más importantes. Por ejemplo, la de la JRB era mucho más importante que esta, entonces aprovechar, sacarla ahí, ¿verdad? Y tenés razón, hay muchas cosas pendientes y esas 3 elecciones son complicadas, ¿verdad? El CNJ es lo más complicado, que está totalmente entrampado, y la de la Corte de Cuentas que ya están contrarreloj, ¿verdad? Totalmente. Bueno, el día de ahora han dado 10 días para que las personas, los candidatos que quieran ser parte se sumen. Eso nos restaría en 2 semanas y ya estaríamos por 20 de julio, ¿verdad? Y restándole los viernes que los señores diputados no llegan, la mayoría no llega, y lo decimos como periodistas que pues estamos de lleno en la Asamblea Legislativa y podemos percibir que el día viernes es prácticamente, lo llaman ellos, de trabajo en el territorio. Sin embargo, no llega. Entonces le restamos un día a la semana, me quedan menos de 10 días. Así es, entonces está complicado ahí. No sé cómo vamos a llegar al 29, quizás no vayan a lograr ese plazo. Así lo podemos prever. Quedará céfala entonces la Corte. Eso creo yo, creo que no se va a lograr. Y como no hay tampoco sanciones por ese tipo de atrasos en la elección de los funcionarios, pues es costumbre prácticamente ya en la Asamblea Legislativa dejar que esto pase, y pues cuando existan votos y probablemente acuerdos bajo la mesa. Que eso es lo más grave de todo y justamente por eso no avanza el CNJ, ¿verdad? O sea, eso es un secreto a voces y algunos con temor lo admiten, que en realidad el CNJ está entrampado porque ellos van a terminar sugiriendo quiénes van a ser los magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Quién es el partido político que a tu juicio tiene mayor interés en esta elección del CNJ? Yo creo que los mayoritarios, definitivamente, tanto el FMLN como Arena, porque hay una lucha de poder, ¿verdad? Y quizás en el fondo más Arena, ¿verdad? Más el Frente, porque el Frente ha señalado a la Sala prácticamente como una afrenta, ¿verdad? Tienen una afrenta con la Sala de lo Constitucional. Entonces, pero tampoco Arena quisiera perder eso, ¿verdad? Entonces creo que ahí... Que ya lo tiene en su mayoría. Pero lo podría perder. O sea, si no eligen bien CNJ, también Arena podría perder esa correlación que tienen en la Sala. Entonces, ahí se están jugando los dos poderes. Por eso es que está entrampado al final y no sé cuánto más nos vaya a tomar, pero si al final el CNJ no es tan de ver de menos esa elección, allá se están jugando cosas muy importantes. ¿Y el partido gana? ¿Qué gana o pierde en esta elección? A mi juicio, y te lo expreso y lo expreso a los televidentes, hay un gran interés por el partido Gana también en posicionarse a nivel de órgano judicial. Sí, creo que sí. Pues también sería una manera ya de tener mayor incidencia. Y entonces creo que sí está interesado en esto. Sin embargo, creo que Gana se suma. O sea, se suma al partido que pueda tener mayor incidencia o Gana siempre juega para un lado, ¿verdad? Entonces suele ser aliado estratégico del FMLN, ¿verdad?
entonces podría estar ahí negociando. Sin embargo, se necesitan 56 votos, entonces ahí está complicado. Y precisamente ese partido tendrá a partir de noviembre la presidencia de la Asamblea Legislativa. Hace algunos días yo leía una nota, no recuerdo en qué medio de comunicación escrito, sin embargo decía Guillermo Gallegos, nosotros no vamos a apoyar al gobierno en temas de impuestos. Y opinaba sobre otros temas que marcan una ruptura o por lo menos proyectan que algo se están separando los aliados, como tú lo decías, el FMLN y Gana normalmente votaban juntos, sin embargo ahora con la elección y posicionamiento del partido Gana al frente de la Asamblea Legislativa, ¿consideras tú que ya se está marcando una ruptura o podemos decir que las cosas van a seguir siempre igual, los dos amigos? No, para mí ha existido un quiebre y creo que el quiebre viene, y lo dije aquí mismo hace un mes que estuve invitada, creo que el quiebre fue o ha sido la reforma de pensiones. Creo que con la reforma de pensiones Gana se la ha pensado mucho en apoyar. Creo que yo platiqué ahí off the record con algunas personas y me dijeron, no, esta elección es muy fácil, son 43 votos, lo tenemos, en un mes lo vamos a estar aprobando. La semana que iban a presentar la reforma de pensiones. Ya pasaron 3 meses, 4 meses y no cuaja nadie. Entonces habría que ver que Gana no quiere apoyar eso, pues creo que el costo político que va a pagar es muy grande, entonces creo que ahí es que se marca un quiebre. Y luego las cuestiones de impuestos, de más fondos, que el gobierno está siendo muy cuestionado en ese punto, y no solo de Arena, sino de la misma población que lo está sintiendo, ¿verdad? De algunas acciones que no ven tan buenas, ¿verdad? Más allá de la oposición, sino la misma población. Entonces habría que ver, Gana también a qué le está apostando, ¿verdad? Un poco a la independencia, pero a conveniencia. O sea, la conveniencia, obviamente, electoral, ¿verdad? Sí, les conviene, ¿no? Bueno, todos los partidos políticos se manejan a nivel de conveniencias. Ya para finalizar, y no quiero desaprovechar la información que nos daba Teresa durante el corte sobre la aprobación de una sanción de parte de los diputados a la empresa Digicel. Usted habrá visto un comercial que hace pues una crítica muy fuerte a nuestros queridos políticos y esto les ha molestado en la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasó, Teresa? ¿Te diste cuenta hace algunos minutos, me decías? Sí, la verdad que fue sorprendente porque esta semana salió un spot donde la empresa hace una crítica a la clase política, ¿no? Entonces dicen que ellos son honestos, ¿no? Y ellos no. Entonces parece que eso causó mucha molestia en algunos diputados y entonces se aprobó una sanción, se va a mandar una nota al Ministerio de Gobernación y a la CIGED para retirar este spot, que calificaron como una malcriadeza, dijo Guillermo Gallegos. También Lorena Peña dijo que había sido un ataque a todos los funcionarios de los 3 órganos del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podían calificar de deshonestos a los diputados y ellos que han dejado entrar 40,000 líneas telefónicas a los centros penales? Entonces, por ahí iba el asunto. Entonces, incluso Gallegos amenazó de poderles quitar la concesión de las telecomunicaciones, porque ya se va a comenzar a estudiar, ¿verdad? Entonces, amenazó con ese punto, o sea, que la telefónica se estaba pasando de viva. Entonces, ahí sí hubo bastante resquemor de parte de los diputados contra la empresa y parece que la empresa está logrando lo que quiere, ¿verdad? Ser polémica, ¿verdad? Ser polémica, exacto. Y definitivamente es algo que llama la atención porque tú, yo, usted como ciudadano puede perfectamente hacer una crítica hacia la clase política y no debería de haber una sanción por eso, porque vivimos en un país de libre expresión y pues tenemos el deber y el derecho de señalar aquellas cosas que se están haciendo mal. Sin embargo, juzgue usted, en la Asamblea Legislativa van a sancionar a esta empresa por criticar a los políticos, por poner rótulos LED
por gastar comida, en bebida y en otras cosas que también pues dan de qué hablar, ¿verdad?, a nivel político. Te agradecemos tu compañía, Teresa. Gracias, esperamos que no por sea invitarnos. la última vez. Sí, muchas gracias por invitarnos y buenas noches a nuestros compañeros. Ok, con esto finalizamos. Agradecemos a usted por sintonizarlo y no se olviden que en unos minutos después del corte regresa Alejandra Bárcenas y más información nacional.